Quiero darles la bienvenida a esta tertulia, la primera de este año, y, decirles que me siento muy contenta por la persona que tenemos hoy invitada, invitadísima, Okey, porque tuve la oportunidad de conocerla en persona después de que habíamos intercambiado algunas cositas años antes, pero ahora hubo la posibilidad de conocerla más directamente cuando estuve con ella en México y compartimos en un retiro espiritual con Eti, em, que fue una experiencia maravillosa. Entonces, en primer lugar, quiero agradecer a todos y todas las personas que están aquí conectados, conectadas por su generosidad, por compartir, por querer compartir un pedacito de su tiempo en este momento, también por regalarse un espacio para aprender, escuchar, formarnos, conocer un poco más y descubrir cómo el testimonio de otras personas, como es el caso hoy del testimonio de Vicky, nuestra Vicky, pues de gracias. verdad nos va a dar como otra luz distinta, complementaria a nuestra propia vida, a nuestra propia existencia personal. Y todo esto muy desde la referencia de la experiencia de Etty Hillesum, que es lo que ha pasado con Victoria. Así Entonces, quiero contarles que Victoria Echevarría, ella es teóloga mexicana, es mamá y que además es una persona con un sentido del humor excelente. Ahora se lo van a descubrir tan pronto comience a contarnos su historia. Ella me ha dicho, no voy a compartir diapositivas porque yo quiero es contarles mi historia. Entonces ella nos va a hablar, nos va a contar su historia y va a tratar de interactuar desde esa historia con la experiencia que ella vivió en este tiempo de nuestra Eti Gilesum. Así que sin más, yo quiero dejarlos a todos en la compañía de Vicky. Bienvenida, gracias. Vicky. Muchas gracias, Rosana, y gracias a todos por compartir conmigo esta mañana, y Colombia y, bueno, la Fundación ETI. Yo vamos a empezar, bueno, desde el principio. Yo conocí a ETI en la pandemia. Hay cosas muy buenas que nos dejó la pandemia, además de malas, pero yo soy de las afortunadas en que la pandemia me ayudó muchísimo, y personalmente, y además, encontré muy buenas amistades, muy buena actividad, o sea, como que para mí empezó por ahí a ser una como bendición, si teniendo en cuenta y en el corazón a todos los que no, y los que sufrieron. Pero en mi caso personal, empecé a notar que, a pesar de la enfermedad y el dolor que había alrededor, en mí empezaron a surgir cosas buenas, ¿no? Y en eso que me encuentro a Eti y empiezo a leer que a ella también, en su interior, a pesar de lo triste del ambiente de afuera, empiezan a surgir cosas buenas. Entonces, pues ya, nos hicimos amigas, Eti y yo. Bueno, quién sabe, no le he preguntado, pero yo me imagino que sí, ¿no? Que quiere ser mi amiga y yo también. Y de ahí empezó esta relación que tengo con Eti, muy personal y muy chistosa. Chistosa, bueno, en México lo decimos a como muy curiosa también. Yo tengo EPOC. EPOC es, por sus siglas, es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y me la diagnosticaron exactamente a final de 2019. Y entonces, en la tristeza de un diagnóstico crónico, llegó la pandemia, y entonces sentí que todo el mundo se encerraba conmigo, porque a mí me habían, de recetado que estuviera muy encerradita. Luego llega la pandemia y entonces todo el mundo igual, y eso permitió que yo pudiera asimilar mi diagnóstico. Pero yo desde donde quiero contarles fuerte es la experiencia del año pasado. El Yo vendí mi casa de 30 años, ya no pude con los gastos, y mis hijos ya se habían independizado, y entonces decidí venderla, y todo fue como muy rápido. Y entonces vendí mi casa, luego tuve un problema con mis dientes aquí. Van a decir: "Esta niña nada más es como el elenco de sus enfermedades", pero yo quiero que no es
contarles desde dónde, mi contexto, para que ustedes más o menos sepan. No es que yo me esté quejando, pero como todo se me juntó, yo quiero compartirles desde el fondo de mi corazón cómo empezó a juntarse todo. Tuve un problema con un tumor en la quijada y me tuvieron que quitar los dientes de abajo, todo recién mudada. Y luego tuve un problema, muy fuerte de deshidratación, pero lo curioso es que no me había dado cuenta. Entre todo lo que me estaba pasando, no me había dado cuenta que ya no estaba comiendo bien y que me estaba deshidratando. Y a final de año, es precisamente el 18 de diciembre de 2023, me da un paro cardiorrespiratorio, que casi me muero, ¿no? Pero no me di cuenta. Me di cuenta ya hasta el hospital y cuando mis hermanas y todo, y mis hijos me dijeron que estaba yo realmente grave, empecé como a tener la conciencia de la enfermedad. Pero lo que les quiero compartir es que sin dolor, estaba casi siempre dormida por la falta de oxígeno, claro, y el corazón, que yo no sabía que estaba malito, y empecé a tener como mucha conversación con Dios, pero en una paz, en una absoluta paz. Y entonces cuando empecé a hablar con Dios por fin, desde una oración no de teóloga, no fabricada ni desde mi tradición, sino desde mi corazón y mis dolencias, es cuando empecé a sentir que en la enfermedad yo podía encontrar dentro de mí una fuerza que ni sabía que tenía. Es algo que, que me ha permitido hasta la fecha, que ahorita hasta estoy gordita, mantenerme contenta y esperanzada. Por eso le compartía yo a Rosana que para mí la enfermedad y el sufrimiento son relatos de esperanza. Vamos a recordar tantito que yo vengo de, bueno, de teología y la esperanza es una virtud teologal, que de repente decimos, ¿y qué es eso? ¿No? Bueno, es algo que tiene que estar muy arraigado para tener una profunda relación con Dios, ¿no? Con lo sagrado. Y entonces, me empecé yo acuérdense que la definición de esperanza, bueno, así rápidamente, es esperar. Pero en teología sabemos que no es esperar el futuro, sino es tener la certeza en el pasado, que eso de repente nos cuesta mucho trabajo, y es saber que nuestra esperanza para los cristianos no está en el futuro, en el cielo, ni en el premio, ni allá, sino está más bien en el cumplimiento de promesas. Y como ya sabemos que Dios en el pasado siempre cumple lo que promete, nuestra esperanza está exactamente así, fundada en el pasado. Si ya cumplió todo lo que prometió, no tiene por qué no hacerlo en el futuro. Y entonces, esa profunda certeza de que iba a estar conmigo y que iba a cumplir las promesas que me había hecho Dios desde el fondo de mi corazón, hizo que mi sufrimiento, mi enfermedad, se hiciera mucho más fácil de llevar. Y en eso sentía a Eti que me decía, te está pasando como a mí. Entonces imagínense la maravilla de tener a una amiga en el corazón que además está acompañando tu itinerario espiritual. Entonces yo me sentí como muy arropadita, luego tuve la bendición de tener a mi familia muy cerca, buenísimos doctores, entonces no había manera que yo encontrara en mí una queja. Tenía todo resuelto, la enfermedad, la parte económica, a mis hijos acompañándome y entendiéndome muy bien. Y yo empecé a ver que tenía armas, herramientas más bien, para poder salir adelante. Y si no, eso también me ayudó mucho, si no, no me iba a importar.
esa parte de que se me quitó el miedo a la muerte, la verdad, es decir, pase lo que pase, va a estar todo bien. O sea, esta sensación de que no tiene que ser la salud el final de lo que yo quería, sino que lo que viniera iba a estar bien para mí. Es una sensación que lo que me dio fue una paz interior que luego de repente tengo ganas como de compartirla y a ver a quién se la puedo dar. Y entendí por qué fue lo único que nos dejó Jesús en vida, ¿no? Cuando nos dijo: "Mi paz les dejo, mi paz les doy", entiendes cómo la paz interior es algo maravilloso que tenemos incluso que cuidar y procurar y si podemos transmitir. Esa paz la tiene, bueno, la tuvo, yo hablo en presente de ti, ustedes disculparán, la tuvo en su vida, a pesar de todo lo que vivió, del contexto de guerra, de la discriminación, en su libertad, porque una mujer muy libre, encontró la paz interior. Esa paz es la que en amistad me contagió. Por eso, cuando tuve la oportunidad de ir al retiro con Rosana, que es el que hablaba ella al principio, hubo una conexión inmediata entre la espiritualidad de Eti y mi espiritualidad desde el sufrimiento. Y eso hace que vea yo la vida muchísimo diferente. Me cambió todo un paradigma. Porque antes pensaba que, pues, la vida es bonita, la verdad, me ha ido muy bien, entonces, la vida es bonita y todo, pero con este pésimo año, y ahorita que me estoy recuperando, estoy viendo que no, la vulnerabilidad es una oportunidad, y es una oportunidad para que nos echemos un clavado dentro, a ver de qué realmente estamos hechos, qué es lo que nos mueve, nos apasiona, nos no, bueno, nos llama toda la atención. Ahorita que tengamos un momento para comentar, porque de repente siento que estoy hablando yo solita, que sí, pero que a ver si también comparte conmigo, porque ya sé que ti sí, esta sensación de esta paz que de repente es fácil de que se nos escape. Y ahorita que está el mundo como está, que estamos llenos de incertidumbres, de la verdad, de cosas que desesperanza, de guerras, de muerte, de, de odios raros, es padre, es bueno, es bonito sentir la certeza que a pesar de eso, cabe dentro de nosotros la posibilidad de generar nosotros nuestra propia esperanza. Eso se lo aprendí a Eti, el no depender de cosas de fuera para generar yo una paz interior, una alegría, un gozo. De repente mis hermanas me decían: "No puede ser que tengas tan buen humor si te acaban de inyectar, te acaban de desentubar", ¿no? Y yo estaba contenta, pero es porque me había dado la oportunidad la enfermedad de tener un momento yo sola con Dios. Espero que me esté dando a entender, porque yo estoy como muy contenta contándoles todo lo que pasó en mi interior. Y esa capacidad de ver, por ejemplo, el sufrimiento, la enfermedad como una oportunidad, es algo que podemos hacer todo mundo, que nos puso el ejemplo muy bien Eti, pero que nos ayuda también a revisar nuestras propias metas, nuestros propios paradigmas, nuestros propios objetivos o cosas que tengamos. A mí me sirvió mucho para poner todas las cosas en su lugar, para de veras darle importancia a lo importante y tratar de no fijarme en cosas que son banales o incluso hasta tontas, ¿no? Porque tenemos que como que ahorita, como está el mundo, aprender a de veras, a darle la importancia
a cosas que sí merecen incluso que nosotros perdamos tiempo en pensarlas, en trabajarlas, en esta desmenuzarlas para hacerlas que podamos reflexionar. Porque a veces, y eso me pasó a mí, te fijas en cosas que no son tan importantes, pero como tú le das la importancia, se te va toda la energía y la pasión en cosas que, ¿no? Deja a mí otra cosa que me gustó es que dejé de pensar en esas cosas y empecé a ver a la gente. Ese para mí fue lo máximo. Empiezas a reconocer y a valorar la gente que está a tu alrededor, que te cuida, que te habla, que está, ¿no? Que está junto a ti. Porque a veces nos fijamos más bien nada más en cosas, en acciones, ahora sí que en tarugadas. Pero cuando empiezas a ver al otro, ahora sí que al prójimo, al que está, y valoras el tiempo que te dedica. Yo, estoy muy agradecida con todas las enfermeras y los enfermeros que con delicadeza me cuidaron, me daban la vuelta a mi cuerpo porque no me llegara. Ustedes no la delicadeza de: "A ver, Victoria, te vamos a desenchufar y vas a sentir esto", y eso cuando estamos en la rapidez de la vida cotidiana, en la prisa, ni le damos las gracias ni nada. Eso es algo que me dio y me regaló la enfermedad, el ser agradecida. Y eso también se los quería yo contar. ¿Cómo cambia la vida cuando nos ponemos en modo agradecimiento? O sea, incluso agradecer desde los pequeñitos detalles a cosas grandes. Es decir, no solo agradecerle a Dios, que como yo le decía a Dios, haz de cuenta que yo ya te agradecí todos los días porque seguramente se me van a olvidar, entonces toma en cuenta que de aquí a para siempre te doy las gracias, pero ser agradecido con los detalles de las otras personas hacia uno mismo. Y cambia todo. Cambia la energía, cambia la disposición, cambia muchas cosas con algo tan sencillo como dar las gracias, ¿no? Yo me acuerdo con mis hijos de chiquitos siempre les decíamos, y eso es como muy común para todo el mundo, las palabras mágicas, ¿no? El por favor y gracias. Y se los dice, les decimos la mamá a los hijos, pero que parece como en automático. Pero cuando empezamos realmente vivir en modo por favor y gracias, yo sé que ahorita lo ven ustedes como muy sencillo, y van a decir: "Ay, ¿y para eso es teóloga?". Pues sí, las cosas sencillas realmente son las que vienen de Dios. Es la gracia, es esta capacidad de Dios de darse. Él es sencillo. Nosotros, bueno, yo siempre los digo cuando trabajo de teóloga, que no es el caso hoy, siempre digo, gracias a Dios, nosotros complicamos a Dios, porque si no, los teólogos no tendríamos trabajo, ¿verdad? Parecida, está ahí. No tendríamos trabajo si dejáramos a Dios actuar así, como Él es, sin filtros. Es sencillo, Él es amoroso, es generoso y nosotros tenemos esas semillas de eso metidas muy dentro de nuestro corazón. El chiste es trabajar para que salgan. Y eso hizo también Eti. Por eso yo estoy muy agarradita de la mano de mi amiga Eti, porque en todo su proceso, además de verla muy humana, que eso ayuda muchísimo, porque generalmente cuando uno lee vidas de santos o de vidas ejemplares, ya de entrada yo por lo menos yo me siento muy en desventaja. Siempre soy alegona, no me gustan muchas cosas, soy muy melindrosa, o sea, entonces la santidad es un modelo que se me quedaba lejísimos. En cambio, la cercanía de ti, la humanidad de ti y el que ella nos haya compartido a todo el mundo su vulnerabilidad, sus defectos, su de dónde salía todo, eso hace que yo también me pueda sentir
contactar el día de hoy y compartírselo a ustedes desde el fondo del corazón, esperando que en algo les ayude, en algo mi experiencia, que espero que no se enfermen, porque la verdad no está tan bonita, pero la experiencia de ver la enfermedad y el sufrimiento como oportunidad para ser mejores y también la oportunidad para ver a los demás, para agradecer, para volvernos a conectar con Dios o con lo sagrado o como lo que ustedes quieran. Es algo que a mí ya pasó un año, casi, bueno, sí, ya un año, y siento que todavía me falta por procesar mucho más. Y eso además me da mucha alegría porque quiere decir que todavía voy a encontrar cosas nuevas que me llamen la atención, que pueda yo trabajar, cosas nuevas de la que yo sienta que soy cap- capaz de hacer que antes ni sentía. Es, eh, es de repente como curioso pensar que la enfermedad, el sufrimiento, nos pueda dar sabiduría, es lo que estaba yo buscando. Es, nos puede dar esta paz que genera eso, genera la confianza del saber, eso no es que uno quiera, no deseo volverme a enfermar, no crean, no tengo ni nada más ganas de, pero sí ya no tengo el susto de que yo tengo una enfermedad crónica, que si me enfermo ya sé que todo va a estar bien. Y estamos invitados por Dios y por Eti y por mucha gente a ver la oportunidad en un mundo convulso, ¿no? Lleno de guerras, de odios, de discriminación, de sinsentido, a encontrar el sentido y ver que en cosas que generalmente huimos de ellas, como el sufrimiento o como la enfermedad, que huimos, o sea, es más, no queremos sufrir y las generaciones de ahora, las generaciones, la sociedad está tan líquida que hace todo lo que sea para no sufrir y para ni gozar tantito, es al revés, es exactamente al revés. En la dureza de lo que nos toca vivir, podemos sacarle mucho más provecho a que no tengamos nada. Entonces, yo sí, es muy curioso, no le deseo a nadie una enfermedad ni un sufrimiento, pero en caso de que estemos dentro de ambientes de sufrimiento y eso, es ver hacia el fondo de nuestro corazón y ver que primero no estamos solos, ¿no? Que siempre está Dios con nosotros, que hay mucha gente a nuestro alrededor, aunque pensemos que no. Y hay maneras bonitas de salir en la tristeza. A mí eso, por eso yo se lo quería, le contaba yo a Rosana, que eso sí se tenía muchas ganas de compartir, porque a veces en mi trabajo hablamos como muy, ¿no? Muy bonito y todo sistemático, ordenado, y a veces esa no soy yo, y desde que me enfermé, esa definitivamente no soy yo. Pero he encontrado en mí cosas que puedo compartir y que siento que son las que valen la pena, que me matan mis profesores de teología. Me es Ya no sé ni qué decirles porque, no quiero parecer como quejumbrosa, ¿no? Porque de repente el elenco de todas tus enfermedades y dice uno: "Ay, qué aburrición o qué amargada". Y no, al contrario, quiero decirles que cada uno de los procesos de enfermedad, incluso después ya me atendieron, porque padezco también el trastorno de depresión crónica, que tampoco me había dado cuenta. Y entonces de la enfermedad del paro cardiorrespiratorio me salieron que tengo problemas del corazón, de los pulmones y de la depresión crónica.
Entonces uno dice, ay, el estuche de monerías con el que me he convertido. Pues sí, pero monerías bien. He podido también encontrar dentro de mí, además del agradecimiento y además del sentido de paz y de ver el sufrimiento como oportunidad, he encontrado esta capacidad de salir adelante y salir con sentido del humor. Es con esta alegría, es que antes podría yo decirle, así como muy teológico, la alegría del cristiano, porque sabemos que la muerte no tiene la última palabra y es el vivir sabiendo la certeza de la resurrección, eso nos tiene que dar alegría y gozo. Pero a veces se quedan como en palabras, hasta que de repente sí sientes con la enfermedad y el trabajo personal y el trabajo interior, sí sientes esta genuina alegría y este gozo de saberte querida y amada, pero ya de a de veras, o sea, no en palabras ni sino en serio, ya trabajada incluso en terapia. Y eso es un regalo que solamente la enfermedad me lo pudo dar. Mm. Entonces, si tienen alguna pregunta o algo, pues a mí me gustaría, porque ya ni sé ni cómo, de dónde decirles más cosas, de platicarles. Pero sí quisiera, la verdad, antes de dar paso a los comentarios, sí quisiera que esta mañana que estamos caminando de la mano de ti a través de la fundación en Colombia, sí quisiera que no nos fuéramos con esta tristeza de la enfermedad o el sufrimiento o de la desesperanza que de repente está ahí muy presente por todo lo que nos pasa y todo lo que vemos del mundo, sino saber que está muy a la mano, muy depende de nosotros bajo nuestro control, la paz interior, la alegría y el agradecimiento. Y eso depende de nosotros y eso nos tiene que dar mucho más alegría saber que depende de mí, no de nada externo, no dependo de las voluntades de otras personas, sino más bien de mi querer. Yo tengo las herramientas y el poder de ser agradecida, de ser alegre, de encontrar oportunidades, de cambiar, de ser cada vez mejor. Y eso a mí, en lo personal, me da mucha alegría. Ahorita de repente, cuando hablo mucho me falta el aire, así que disculpen si me ven así, pero pues es parte de mí ya. Ya se volvió parte de mí. Pero bien, sí, vayámonos cada quien a nuestra casa este fin de semana, sabiendo que depende de nosotros, de cada uno de nosotros, tener paz y sobre todo ser agradecidos y amorosos con los demás. Cambia muchísimo la energía, el amor, cambia mucho el sentido del sufrimiento y de la enfermedad. El descubrir que hay gente a nuestro alrededor que está ahí, que nos ama, que nos cuida y que nosotros también estamos invitados a hacer eso por los demás, a cuidarlos, a amarlos, a, a estar, porque a veces con un solo abrazo o con un decir, pienso en ti o te tengo cerca, con eso basta para cambiar a lo mejor el sentimiento de alguien, la emoción de alguien. ¿Qué les parece bien? Mm. Aquí hay comentarios ya, querida Vicky, A ver, justamente de colegas teólogas, de Aparecida y también de Bárbara, que es otra teóloga, que nos dice que está feliz de estar con nosotros. Y te dice también, Bárbara, que esta es tu experiencia singular, que eso es lo que de verdad importa, ¿no? sí, Que gracias. son, dice Aparecida, que son experiencias muy fuertes que nos desbordan,
pero que son preciosas esas vivencias y el corazón siempre, pues como que se jubilará por estos nuevos descubrimientos o se gozará. Sí, se Eh, alegrará. Se alegrará, exactamente. Fabiola desde Ecuador nos dice, ¿cuáles son las herramientas que han dado resultado? Pienso que la paz es el fruto de un camino recorrido. Edith Jaime dice, gracias por permitirme escuchar este gran mensaje que nos ayuda a reflexionar cómo ser personas mejores a pesar de una circunstancia dolorosa. O quizás no a pesar, sino gracias a una Gracias. circunstancia dolorosa. Así Gracias es. a una circunstancia dolorosa. Esto es lo que en este momento tenemos como compartir, que vale la pena seguir compartiéndolo. Gracias a Bárbara y Aparecida y a Fabiola. No sé si tengas algún eco que dar sobre estas tres impresiones, Victoria. Y, bueno, muchas gracias. Gracias y sobre todo gracias por escuchar mi experiencia, porque la verdad no la había compartido tan así, ¿no? Y ahorita, pero algo que sí quiero es que yo ya quité de mi vocabulario interno la palabra a pesar de. Ya es gracias a. Entonces es un relato, gracias a la enfermedad he convertido a que sea todo un relato de esperanza, que sea una narración de alegría. Entonces, sí, de repente, bueno, a nadie nos gusta que nos caiga la enfermedad, bueno, a menos que seamos, bueno, patológicamente enfermos, ¿no? Pero ya hasta mi oración, y tú lo sabes muy bien, Rosana, que te comenté que mi oración había cambiado a gracias por la enfermedad, gracias por mi época, que de repente me falta el aire, porque eso me ha hecho como que también frenar. Yo era, digo era porque ahorita ya por la enfermedad soy un poquito más lenta, pero yo era como hiperactiva. Trabajaba muchísimo, hacía muchísimas cosas, me daba tiempo de todo y de repente sí y no, ¿no? Cuando ya me vino este parón, que tuve que frenar, pero en seco, ya pude voltear a ver alrededor. Y eso es como que debemos parar en seco, no con una enfermedad, ojalá desde nuestras fuerzas, decir, a ver, tengo que hacer un alto y mirarme y mirar y poder pensar y poder reflexionar, hacer oración, hacer silencio, ¿no? Porque en el silencio habla Dios y eso se nos olvida cuando estamos muy, muy activos. Entonces, esa es otra, como, no sé cómo se dice, cualidad de la enfermedad, se me hace como medio fuerte, pero ese sí, el que nos permita hacer un alto y frenar y ver qué es realmente qué es lo más importante, ¿no? Así es, Victoria, muchas gracias. Pues Edith promete no volver a usar la expresión a pesar de, sino gracias a. Ya es una promesa, Edith, por favor. Gracias, gracias. Vas a ver, Gloria, no, ay, perdón, vas a ver cómo te cambia la vida desde ahí, desde ese detallito. eso es. Gloria Novoa, creo que estás en Bogotá, Gloria, nos pregunta, ¿puede la paz interior convivir con la depresión crónica? ¿Ya pasaste esta etapa? Es un trabajo difícil encontrar esa paz interior en la que estamos inmunes a muchas situaciones dolorosas y difíciles. Así es. Mira, sí pueden convivir el trastorno de depresión crónica y la paz interior, porque pues yo soy ejemplo de eso. Lo que pasa es que yo tengo mi terapia con mi psiquiatra, estoy medicada y eso me permite controlar la depresión y hacer en ese control de, a ver, ese monstruo, como le digo yo, ya está bien alimentadito y está calladito y entonces está metidito ahí, me permite ser yo de manera más auténtica. Entonces, mientras se controla, que eso es importante, y sobre todo en la depresión crónica, mientras se controle bien la depresión no nos maneja a nosotros, sino que nosotros la manejamos.
y yo la estoy manejando a través de, bueno, de mis terapias y de medicamento, pero sobre todo me lleno más de paz y eso ha hecho que la depresión esté más tranquila. Que no quiere decir que yo ya esté a salvo de alguna recaída, pero esas recaídas ya no me dan miedo de pensarlas como antes hubiera pensado una recaída. La paz interior también hace eso, te quita miedos. Que el tema de los miedos, que quizás no lo habías explicitado, es un tema grueso, Ujú. porque aparte de nuestra hermana enfermedad, que deberíamos llamarla así, pues existen otras hermanas y hermanos que en su momento nos pueden causar terror, no solo Terror, miedo, sino terror. En estos momentos particularmente que estamos viviendo en nuestros países, en el mundo, por ejemplo, y bueno, y en las situaciones cotidianas que cada uno tiene con su trabajo, en su familia. Entonces el miedo puede llegar a apoderarse de uno de tal manera que lo paraliza literalmente, ¿no? así es, ¿Y así es, cómo es que puedo yo actuar? ¿Cuál va a ser mi actitud frente a una posible parálisis por miedo ante las situaciones de la vida? Porque cuántas cosas dejamos de hacer por miedo, ¿no? así es, Y hay que preguntarnos también eso, ¿no? ¿Qué fue lo que Eti hizo también en ujú, medio de esa situación tan absolutamente confrontante, tan absolutamente difícil así y tan absolutamente inhumana, que tuvo que padecer junto con muchos otros? ¿Qué fue lo que pasó allí para que en su interior habitara la paz, como tú lo dices, y no diera lugar al temor, al miedo infinito que puede dar una situación como estar intimidado es, por un verdugo, por la muerte, por la enfermedad o por lo que sea, ¿no? así es, Tú has dado un testimonio porque desde el comienzo has dicho, la oportunidad que me dio la enfermedad fue la de aislarme, primero, como que fue algo que me tocaba hacer, como una ujú, cosa real que tuve que hacer, pero el aislamiento no lo tomé como un alejamiento mm, trágico, sino como esa posibilidad para entrar en mí así y es, entrar en ese silencio profundo interior que me permitió encontrarme con ese ser que me ama y que así yo llamo Dios. Eso es un poco lo que percibo que nos es, estás tratando de decir y así que en el es, fondo es el que nutre todo esto que tú estás diciendo y lo que todos los aquí presentes podemos decir en situaciones como estas, ¿no? así es, Rosana. La hermana Bárbara Bucher nos dice que desde el 2 de enero está acompañando a una hermana en el hospital, Mira, que su tratamiento de inmunoterapia de un cáncer de linfoma, que tuvo un infarto y se descubrieron arterias obstruidas, una con más del 95%, la otra más del 85%, pero además, por fortuna, tiene a Eti como instructora de vida. ¿Cuánto me gustaría que los enfermos de este hospital descubrieran lo que nos dices? Muchísimas no, gracias. mira, gracias, gracias, no, gracias a ustedes, gracias a ella, Es lo gracias que a, nos dice Bárbara. Laura Arcos, no sé ujú. desde dónde nos hablas, Laura. ¿Podrías abrir tu micrófono un momento? Creo que sí se puede. Juan Camilo, por favor, revisa si sí pueden abrir micrófonos. Yo quiero a Juan Camilo aquí, Oh, aquí en Juan México. Camilo, ¿quién es Juan Camilo? Te quieren aquí, que enciendas tu cámara. Aquí Ah, estoy. Es Laurita Arcos, yo la conozco, es muy mi Ah, amiga. pues Laurita Arcos nos dice, Victoria, gracias por compartir y hablar sin censura y en libertad desde el escenario de la enfermedad. Gracias por tu experiencia con Dios cuando lo dejas ser Él mismo. Así es. Hay un libro que se llama Dejar a Dios ser Dios y de repente sí, nosotros somos los que le estorbamos. Exactamente, exactamente. ¿No?
Bueno, no entiendo muy bien lo que dice aquí Aparecida. No sé si tú me ayudas a leerlo, Victoria. A ver, Em, ahí, déjame ver, ¿dónde está? Es que no lo encuentro. en la zona de mensajes. Ya, ¿dónde está Aparecida? Es el penúltimo mensaje. Ah, ok, ya. Espéreme tantito. Bueno, Victoria, veo dos grandes cosas de esas experiencias dolorosas que, es- que podemos, ¿no? Son, primero, poder ver al otro como nosotros, ¿sí? Aparecida, ahí va. Y de la realidad que, que tenemos cerca, encontrar a Dios, ¿sí? Que nos acerca a Dios. Que nos acerca a Dios. Sim, sim, Vitória. Eu acredito, aí escutando o seu forte testemunho, seguindo a leitura da vida dos místicos, que é um tema que eu pesquiso muito, né? Aliás, é o tema que me encanta, é aí esse caminhar, né? A vida mística. E eu leio, pesquiso, escrevo sobre o assunto. E o que que eu percebo? A partir do seu testemunho, que essas experiências, elas nos dão uma sensibilidade fina, especial, que nos capacita a ver mais além de nós mesmos, do outro, da realidade e de Deus. Eu chego cada vez mais à conclusão que esse olhar sensível da alma, nos dá um conhecimento apurado do mundo, do ser humano, do mundo, da realidade. Eu não tenho dúvida que essas experiências, esses caminhos dolorosos que nós trilhamos, e que recebemos pérolas, recebemos conhecimentos especiais, igual você foi narrando aí, é muito especial, porque nos dá uma sensibilidade que os místicos têm, é um olhar para além. Não sei se eu consegui explicar, No, porque muy bien. eu não falo espanhol, No, mas não sei se eu consegui sí, é, no, você entender, mas é isso, é um olhar que os místicos têm, é um olhar que a Ete pues, teve a partir da dor, de um sofrimento intenso, que ela fez esse caminho interior. A vida transforma, sí, a gente ganha uma sensibilidade nova, uma sensibilidade muito exacto. fina, que vê além. E é isso que nós precisamos, a gente precisa de ver esse além para que as nossas mãos cheguem onde precisam chegar. Así es. Eu não sei se você está entendendo. No, maravilloso, muchas gracias. Eso, bueno, déjame ver si lo entiendo para también compartirlo a los demás. La enfermedad nos da una sensibilidad mucho más profunda, más que nos permite ver más allá de lo que estamos pasando, ¿no? Y sí, en mi experiencia, efectivamente, esto es lo que pasó. Soy ahorita mucho más sensible. De por sí antes era muy sensible, soy por naturaleza chillona y me encantan muchas cosas, sí, ¿no? Eso ya. Pero además ahora tienes toda la razón. Lo que sí me encanta que dijiste al principio, parecida, que es una experiencia común a los místicos. Bueno, yo estoy muy lejos de ser, pero muy lejos de ser mística, pero sí comparto con ellos esta, este gusto por Dios y por las cosas de Dios. Esa, eso es, ay, perdón, eso es lo que ha dado sentido a mi vida. Eh, eh,
el gusto por las cosas de Dios y por Dios. Y en la enfermedad lo encontré no afuera, ni en los libros, ni en nada, sino en mí. Y eso que yo antes lo enseñaba, porque a eso me dedicaba y en las clases, no, ya profundamente vivido. Te agradezco, Aparecida, todas tus palabras, porque eso es lo que quise decir. Gracias. Muchas gracias a Victoria y Aparecida por mostrarnos un poquito eso que ha sido tu pasión de vida, de Uhum. aproximarte a la experiencia de la vida, al testimonio de los místicos como esos seres humanos que lograron pasar esa barrera del ver para aprender a contemplar, a Así es, traspasar el sentido de las cosas y llegar así a ese otro nivel, ¿no? Y es, creo que no ha habido místico en la historia de la humanidad, ni en Oriente, ni en Occidente, ni cristiano, ni budista, porque hay místicos en todas las religiones. No ha habido un solo místico cuya experiencia profunda de Dios no haya pasado en algún momento por el padecer, por el así, sufrir, porque de así es, alguna forma es una realidad que nos acompaña y que tenemos que hermanarnos con ella, así es, porque definitivamente es lo cierto, está ahí. No la podemos patear, porque al patearnos nos devuelve más duro, más fuerte, ¿no? es, Así que eso es un poco como lo que sale del profundo del corazón, que es capaz de ver en su vulnerabilidad, en su dificultad, en su incapacidad, como la oportunidad así de es, encontrarse con eso otro de sí, con eso otro de sí mismo que nos hermana y nos humana, nos humaniza y nos llega a encontrar y a encontrar un sentido en lo divino, ¿verdad? Yo creo que por ahí es que va esto que nos ha querido compartir Victoria y que de alguna forma estamos recibiendo los ecos de todas las personas aquí participantes, porque si yo me pongo a preguntar, ¿quién de los aquí presentes no ha vivido una experiencia dolorosa en su vida? Pues creo que ninguno nos salvamos. Todos caemos ahí, ¿verdad? así es, así El es, dolor de alguna forma nos ha acompañado, que se hace sufrimiento cuando hacemos conciencia, cuando nos dejamos pegar por él, así pero que, es, pero que ese sufrimiento puede ser transformado en otra cosa, y así ahí es, es donde aparece la gratitud y la paz. así es, así es, así es. Y Así sabes, es. perdón, y sabes que en la vulnerabilidad de la enfermedad, vamos a decirle así, es cuando te das cuenta de la humanidad, de tu humanidad y de lo que tienes en común con los demás. Y eso hace que no aprender a no juzgar, a vernos tal cual somos. No importa la raza, o sea, el color, la religión, nada, sino lo que nos hermana, lo que nos hace humanos es el dolor, ¿no? La muerte a veces, el sufrimiento. Y eso a mí me ha ayudado muchísimo, el descubrir que la enfermedad lo que hizo en mí es que me está recordando todo el tiempo que soy ser humano y que es llena de defectos, complicaciones, y eso me hace igual a todo el mundo. Y eso es muy bonito. Ô, Vitória, Dime. eu quero colocar mais uma palavrinha aqui. Eu acho que você, não, é claro, não somente você, mas todos nós que olhamos, que passamos por essas experiências dolorosas, que convivemos com essas situações, é, é, eu acho, eu creio que nós veremos coisas maiores. Así es. Aquela historiadora de mística inglesa que chama Evelyn Underhill, ela fala uma coisa assim que muito interessante, que todos nós, o ser humano carrega, nós temos biologicamente, nós carregamos
a tendência né, a sermos místicos, místicas. Eu acho isso assim tão interessante, essa colocação dela, que a gente tem germe, melhor dizendo, a gente tem um germe. Né, na biologia, nós trazemos na nossa biologia em germe essa abertura para além, né, esse olhar apurado, afinado da realidade. E sabe, Vitória, eu acredito que quando a gente persevera nesse caminho, nessa volta, sobretudo, creio eu, nessa volta para o nosso interior, para o nosso tabernáculo interno, nossa, nossa, eu não consigo falar, mas a gente vê uma outra realidade e, consequentemente, nós nos abrimos para o mundo, para a realidade, com um Sí, olhar novo, um olhar criativo. sí, Isto que sí. me encanta, me encanta. E eu acho, falo aqui, que você vai ver coisas maiores ainda. Gracias. Ay, qué linda. Todos nós que eu acho que a Etty Hillesum ensina isso de uma maneira tão simples nas escritas, né? Ali, que ela é a terapia dela, aquelas escritas, ela foi tomando contato com esse mundo interno, com a beleza, né? Com Deus que está lá no nosso íntimo e que nos ensina todas as coisas, né? E que vai nos direcionando, né? E eu acho isso muito bacana. A gente tem essa experiência interna, nós nos transformamos, e eu repito, é a abertura para o outro, a doação com alegria, com otimismo e com criatividade. Eu acho isso muito bonito. así es, exactamente parecida, así es, así Es es. hermoso lo que dice Aparecida, Vicky, porque, Dios, bueno, vamos a precisarle un poquito a los demás que de pronto no han entendido un poco, claro, pero me parece fundamental algo que ha dicho Aparecida, que esta capacidad de mirar más allá no es de unos pocos. Biológicamente está en todos los seres humanos. Tenemos esa habilidad de traspasar con nuestra mirada e ir más allá. Y eso es lo que de pronto hace la diferencia entre un místico y otra persona que no lo es, siendo que todos tenemos la capacidad de ser, tenemos un místico chiquito allá adentro, podemos decir, exacto, ¿no? Tenemos como un mistiquito, así es. y ese mistiquito quiere salir, quiere encontrar, quiere ser capaz de traspasar un poco el nivel de manera que pueda encontrarse con lo más íntimo de lo más íntimo, lo más grande de lo más grande de la realidad, pero Sí, no para que egoístamente se lo guarde para sí, sino sí, porque ese tesoro tiene que ser conocido, es lo que nos ha dicho también Aparecida, tiene que volar al compartido, mundo, darse a conocer, porque de lo contrario no sería una mística auténtica, sino una mística egoísta, concentrada, que no. Entonces, cuando la experiencia de Dios, en este caso, fruto de un camino que también implicó el sufrimiento en una persona, llega a una plenitud, no tiene otra salida que la salida del encuentro con el otro y con los otros, en sí, el sí, abrazo, en la compañía y en el, no importa lo que sea, pero yo acompaño hasta el final a ese otro, que fue sí, también la posición de Etty Hillesum así cuando es, se vio ya amenazada por una guerra que ya prácticamente se los iba a llevar a todos, y ella tenía la feliz oportunidad de escaparse y no así es, quiso y dijo, no, aquí me quedo porque este es mi destino. Es tal lo que hierve dentro de mí que lo que necesito es quedarme aquí, porque así es, ¿quién le va a desenterrar a Dios a los corazones de estas gentes? Tengo que ser yo quien ayude a Dios en esta tarea. Entonces eso me sí, parece que por ahí es que en el fondo se va encontrando, ahora sí voy entendiendo cuál es el camino y el sentido que tiene el camino por esta existencia con todos sus tropiezos. claro, Normalmente nuestra oración a Dios es, Señor, quítame el dolor. Señor, que a fulanito se le arregle tal cosa. Señor,
nuestra oración es pidiéndole a Dios que nos quite los dolores y las dificultades. Y tendría que ser de otra manera, ¿verdad, Vicky? Tendría que ser, bueno, como yo no sé si lo hago bien, pero mi oración cambió a permíteme ver qué puedo sacar de esta enfermedad y de este sufrimiento. Permíteme que sea útil para mí y para los demás. Permíteme ver y sobre todo que me permita sentirme acompañada, porque a mí se me hace que el problema, uno de los problemas grandes de la humanidad es esta soledad estéril que de repente todo mundo está padeciendo y que no es lo mismo que la soledad fértil del silencio y de, ¿no? Si no es esas, el sentirse solo es feo. En cambio, cuando estás sola pero acompañada, si se vale decir sola pero acompañada por yo soy creyente, entonces por Dios, hace que todo, como decía también Aparecida, es hasta te regresa la creatividad y llega la imaginación y llega muchas cosas buenas, ¿no? Una soledad abrazada, Vicky. Esa, esa, Una soledad en la que sentimos el abrazo y no así, sentimos la solitariedad, sino la solitud, así, podríamos decir, que es así es, como la capacidad de encontrarnos en un estar en y estar con y estar para, ¿no? así Dentro es, de una, dentro de una sensación que no es de despojo, de desespero, no, es una sensación de encuentro, es más bien una soledad de encuentro, que es curioso, porque, bueno, eso funciona porque en estos movimientos de la espiritualidad, cuando ya se va desarrollando en cada uno, pues van apareciendo el sentido de las paradojas, ¿no? así De es. esas, y por eso nuestros místicos están llenos de paradojas, ¿no? La soledad Empezando, sonora, así ¿no? es, la soledad Eh, acompañada. la música callada, Sí, el rayo de tiniebla, así es, bueno, todas esas expresiones que están diciendo que es tal la fuerza de esa experiencia que no hay palabras para expresarlo, sino a través de esas figuras literarias del oxímoron y todo esto, ¿no? Entonces, así es. verdaderamente eso es muy, muy hermoso, Ah, realmente. sí, la verdad que sí, la enfermedad y alegría, por ejemplo, que ese podría ser para mí mi conclusión. En mi testimonio, la enfermedad me dio alegría de vivir. Qué bien, pues de eso se trataba justamente. No, Exacto. es que yo, si tú no me cuentas a mí cuando te conocí que tenías esa enfermedad y todo eso, realmente nunca se me hubiera ocurrido pensar que estuvieras enferma de algo, porque se Gracias. te veía tan bien y tan alegre y tu sentido del humor que a todos nos hacía reír. Yo decía, pero esta mujer, ¿dónde está la enfermedad? Porque es que, Dios mío, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Y fíjate lo que hace, lo que hace en Sí, ti, lo que ha hecho en ti, ¿no? sí, sí, Es sí. una cosa maravillosa. Y yo creo que puede hacerlo en todos nosotros, porque en todos Así, nosotros habita eso. Está eso en potencia, sin duda alguna, así es. en todos y cada uno de nosotros. Sí, Mira, ha tenemos sido nuestro mensajito. eso, Vicky. Lo voy a Pues llevar. voy a leer aquí unos últimos comentarios que están chiquititos acá de Patricia Posada, que nos dice, Patricia, ¿desde dónde estás conectadita? Nos puedes escribir allí si quieres o abrir tu micrófono un minuto. Tienes una vida que demuestra una unidad con Dios en el sufrimiento, unido a la cruz. Es una gran bendición edificante tu historia, nos dice Patricia. Gracias. Aparecida nos aclara el nombre de la escritora de la que habló sobre la mística, el gran libro que ella escribió, Evelyn Underhill, historiadora de la mística. Patricia Yo Belli, te hablo desde Bogotá. Muy bien, Eh, bienvenidísima, Gracias. bienvenidísima. Muchas gracias, Patricia. Patricia Belli, que si mal no estoy, está en Argentina,
Nos dice, muchas gracias por todo lo compartido, Vicky, Rosana, a toda la Fundación Eti Gilesun, con todo gusto y cariño. Y dice, gracias, Vicky, y a toda la Fundación Eti No, Gilesun. gracias. Pues, Sí, y gracias a ustedes, porque gracias a ustedes es que estos espacios son posibles, justamente, porque los necesitamos, porque nos necesitamos, además, así ¿no? es. Es